En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, 24, 13, 35. Aquel mismo día iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús, que dista unos 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: que poco entienden y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque ya atardece y el día va declinando. Entró pues y se quedó con ellos. Sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro: con razón ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En verdad, ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya, y se ha aparecido a Simón, aleluya. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy nos trae el conocido capítulo sobre los discípulos de Emaús. Lucas escribe por los años 80 para las comunidades de Grecia, que en su mayoría eran paganos convertidos. Los años 60 y 70 habían sido muy difíciles.
hubo una gran y terrible persecución de parte de Nerón en el año 64. 6 años después, en el año 70, Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos. En el año 72, en Masada, en el desierto de Judá, fue la masacre de los últimos judíos que estaban en una revuelta. En esos años, todos los apóstoles testigos de la resurrección fueron desapareciendo. El cansancio se va imponiendo a lo largo del camino. ¿Dónde encontrar la fuerza y el valor para no desanimarse? ¿Cómo descubrir la presencia de Jesús en esta situación tan difícil? La narración de Jesús a los discípulos de Emaús trata de ser una respuesta a estas preguntas angustiantes. Lucas quiere enseñar a las comunidades cómo interpretar la Escritura para poder descubrir la presencia de Jesús en la vida. Unos puntos de reflexión. El primer paso, hay que partir de la realidad. Jesús encuentra a 2 amigos en una situación de miedo, de desesperación y de falta de fe. Las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos la esperanza. Era la situación de mucha gente en tiempo de Lucas y sigue siendo en este tiempo para mucha gente de hoy. Jesús se acerca y camina con ellos, escucha, habla y pregunta: ¿de qué están hablando por el camino? La ideología dominante, es decir, la propaganda del gobierno, de la religión oficial de la época, les impedía ver. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió esto. ¿Cuál es la conversación del pueblo que sufre? El primer paso es aproximarse a las personas, escuchar su realidad, sentir sus problemas, ser capaces de plantear preguntas que ayuden a todos a mirar la realidad con una mirada más crítica, menos pesimista. Segundo paso, usar la palabra de Dios para iluminar la vida. Jesús escucha a los discípulos de Emaús, pero Jesús usa la Biblia y la historia del pueblo de Dios para iluminar el problema que les hace sufrir y para aclarar la situación que ellos están viviendo. Jesús usa la palabra para situarlos dentro del proyecto de Dios que venía desde Moisés y de los profetas. Y así les muestra que la historia no se escapa de la mano de Dios. Jesús usa la Biblia no como un doctor que ya sabe todo, sino como un compañero de viaje que ayuda a los amigos para que recuerden lo que ellos ya habían olvidado. Jesús no provoca un complejo de ignorancia en los discípulos, pero procura despertar en ellos la memoria. ¿Cuánto les cuesta creer todo lo que habían anunciado los profetas? Por tanto, con la ayuda de la Biblia, estamos llamados a ayudar a las personas a descubrir la sabiduría que ya existe dentro de cada uno y a transformar la cruz, señal de la muerte, ahora en señal de vida, de amor y de esperanza. Aquello que les impedía caminar se vuelve ahora fuerza y luz en el camino. Tercer paso, compartir en la comunidad. La Biblia de por sí no abre los ojos, apenas hace arder el corazón. Lo que abre los ojos y hace ver es la fracción del pan, el gesto comunitario de el partir y el compartir, rezar juntos, la celebración de la cena del Señor. En el momento en que los dos reconocen a Jesús, ellos renacen y Jesús desaparece. Jesús no se adueña de la caminata de los amigos, no es paternalista. Lo que intenta Jesús es resucitarlos. Y resucitados, los discípulos son capaces de caminar con sus propios pies. Por tanto, es fundamental crear un ambiente de fe y de fraternidad, de celebración y de compartir,
donde puede actuar el Espíritu Santo. Es Él quien nos hace descubrir y experimentar la palabra de Dios en la vida y nos lleva a entender el sentido de las palabras de Jesús. Cuarto paso. El resultado, el fruto de todo. Hay que resucitar, hay que volver a Jerusalén. Los dos recobran valor y vuelven a Jerusalén, donde continuaban activas las mismas fuerzas de muerte que habían matado a Jesús y que habían matado en ellos la esperanza. Pero ahora todo ha cambiado. Si Jesús está vivo, entonces en Él, con Él y por Él, un poder más fuerte que el poder que le mató está surgiendo. Esta experiencia los hace resucitar. Realmente todo cambió. Valor en vez de miedo. Regreso en lugar de ida. Fe en vez de desánimo. Esperanza en vez de desesperación. Conciencia crítica en vez de fatalismo frente al poder. Libertad en vez de opresión. En una palabra, vida en vez de muerte. En vez de la mala noticia de la muerte de Jesús, la buena nueva es su resurrección. Los dos discípulos experimentarán la vida y vida en abundancia, señal del Espíritu de Jesús actuando en ellos. Que hoy nosotros, al celebrar la Eucaristía, digamos lo mismo al escuchar la palabra. ¿No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba Jesús por el camino? Pero también que seamos capaces de descubrirlo en la fracción del pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Feliz miércoles de la semana de Pascua.